Buenas tardes. Bueno, pues es un honor y una profunda emoción estar moderando esta mesa con estos queridos compañeros, colegas del instituto. Me congratulo mucho de que nuestro instituto se va renovando generacionalmente. Me acuerdo cuando yo todavía era el joven del instituto, pero ya no hay jóvenes de 41, esos no existen, de 2 catunes, pero ahora, gracias a estos nuevos programas de contratación, tenemos gente muy inteligente, muy capaz, como muchos de nuestros compañeros que acaban de entrar, que la verdad han sido bastantes, y entre ellos mi amiga y querida compañera y colega Ana Díaz, que está aquí con nosotros. Ella es maestra y doctora en Historia del Arte por nuestra universidad y su área de interés de investigación se centra en el tema general de los códices calendáricos en el centro de México, en particular en la cultura náhuatl. Y en esos códices estudia problemas relacionados con la estética de los mismos, con aspectos cosmológicos y con las concepciones espaciotemporales de los creadores de los mismos. Ha obtenido becas muy importantes y también premios, entre ellos el premio a la mejor tesis doctoral en humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias y la mención honorífica por la misma tesis doctoral en la categoría de Historia y Etnohistoria que otorga el INA, esto es el premio Francisco Javier Clavijero. Ha impartido también cursos y es docente en el posgrado en Historia del Arte, ha estado también impartiendo en otros posgrados como el Estudios Mesoamericanos, en la licenciatura de la Universidad Iberoamericana, en el Instituto Mora, en la ENA, ha participado en diversos grupos de investigación, ha publicado distintos artículos en revistas académicas arbitradas e indexadas. Actualmente coordina 2 libros y acaba de entregar su primer obra de autor como libro personal, y que estamos esperando leer. Y ella nos va a hablar en esta tarde, tiene un título muy sugerente, Reflexiones sobre estética náhuatl, de la monstruosidad a la transformación. Y le damos las gracias y tienes 20 minutos, Ana. Muchas gracias. Aquí tenemos. Gracias. Bueno, lo primero que quiero comentar es que estoy muy contenta y muy agradecida de poder participar en este foro para hablar de un tema que desde hace mucho tiempo me ha llamado la atención, que es precisamente la interacción entre la estética y la historia del arte, para hablar de estos mundos lejanos, ¿no? Como en este caso sería pues, el pensamiento náhuatl. Y con motivo del aniversario del instituto también, que hace 80 años se fundó, es que voy a partir esta reflexión a partir de un texto que escribió Edmundo Gorman en 1940, ¿no? Para hacer muy festiva toda la situación. Pues en 1940, Edmundo Gorman publicó el texto El arte o de la monstruosidad, un estudio que, tomando a la Coatlicue como hilo conductor, presenta una reflexión estética en torno al arte prehispánico o eso que como tal se nos exhibe, ¿no? Como lo comenta. El historiador buscaba los fundamentos que permitirían vincular la relación espiritual generada entre sujetos de distintos contextos, el hombre mexica y el hombre occidental contemporáneo, a partir de la experiencia sensible desencadenada por los objetos artísticos prehispánicos. Consciente de la problemática a la que se enfrentaba, O'Gorman planteó en su texto un primer acercamiento a un problema que sigue actual porque sigue siendo fundamental para la historia del arte y para los estudios, en general, del arte indígena. A manera de conclusión, O'Gorman propuso que la esencia del mundo artístico precolombino estaba cifrada en la monstruosidad, entendida como la fluidez ilimitada de la forma mítica, en oposición a la belleza clásica de Occidente. Esta ponencia tiene como objetivo retomar esta reflexión para revalorar a la estética como una fuente que aporta material indispensable para complementar nuestra comprensión del mundo amerindio, aunque en este caso el hilo conductor se desplazará de la búsqueda de la experiencia espiritual a la búsqueda de los principios epistémicos que derivan del conocimiento sensible. Para ello, emprenderé 3 acciones. La primera consiste en reubicar a la estética como una rama de la filosofía que permite producir y reproducir conocimiento. La segunda
proponer un nuevo enfoque para abordar la categoría de lo monstruoso en el México prehispánico, que es a lo que denomino la transformación dirigida. Y finalmente, identificar la manera en que esta transformación articula la tríada experiencia, conocimiento y acción, es decir, estética, ontología y ética, entre los nahuas del posclásico. Debo señalar que el objetivo no es reconstruir la totalidad de una estética nahua, sino simplemente tomar un tema que bajo la luz de la estética nos pueda arrojar nueva luz. Bueno, unos antecedentes breves sobre los estudios de la estética indígena. Básicamente, el interés por el arte y las producciones materiales amerindias se ha manifestado desde los primeros contactos en el siglo XVI, aunque la reflexión en torno a las concepciones estéticas mesoamericanas se consolidó apenas el siglo pasado. Dos obras que permiten hacer un seguimiento del estado de la cuestión son los libros de Justino Fernández y de George Kubler. Ambos abordan el estudio de la estética amerindia, pero Kubler identificó, a través de un exhaustivo análisis historiográfico, tres enfoques que han determinado el abordaje de las concepciones estéticas indígenas y que me parece importante subrayar. El primero es la estética de la experiencia, de la percepción, que algunas de las ponencias que hemos escuchado ahorita, ¿no? Vemos la importancia de estos enfoques. El segundo es la estética idealista o filosófica, que básicamente derivan de esta tradición kantiana, en donde se ubican O'Gorman y Justino Fernández. Y finalmente la experiencial o etnográfica. Esta clasificación desplaza a la belleza y al arte del centro de la discusión para posicionar a las teorías de la sensibilidad, construidas a partir de diferentes frentes, como el hilo conductor de la reflexión estética. Bueno, es importante, quiero hacer como una introducción para abordar un poco el problema de la experiencia sensible. Las primeras discusiones en torno a la estética registradas en Occidente se atribuyen a Platón y Aristóteles, pero la disciplina se funda formalmente hasta el siglo XVIII, en un momento en que el dualismo cartesiano acentuó la división entre razón y experiencia, otorgando la primacía a la primera. En este contexto, la estética surge como la opción que permite entablar un puente entre las esferas del conocimiento teórico o racional y la experiencia sensorial. Ahora, esta división parece que solo opera en la tradición europea occidental, pues en otras sociedades, las llamadas no occidentales, las sociedades indígenas, esta decisión no parece tener cabida. Así, el objetivo de la estética va más allá del estudio de la belleza, que es algo que ya había comentado también Justino Fernández, puesto que uno de sus principales intereses es posicionar a la percepción sensorial, la estesis, como un tipo particular de conocimiento que incluye formas de cognición no conceptual o no racional. Y precisamente desde aquí me quiero ubicar, desde un momento anterior a esta división entre estas formas de conocimiento. Desde la época clásica, este tipo de cognición sensorial ha sido identificada como una capacidad inherente al hombre que le permite conocer, educar y enseñar. En este sentido, el arte juega un papel fundamental porque una de sus funciones es revelar la verdad por medio de la experiencia. Y aquí tenemos, por ejemplo, frases como la de Aristóteles, en donde nos dice que el arte puede ser más filosófico que la historia. La relación verdad-apariencia ocupará un lugar central en las discusiones filosóficas, generando una tensión que Platón resuelve a través de la belleza, no de los objetos artísticos. Esta belleza platónica es filosófica, se encuentra en las formas ideales, pruebas matemáticas, deducciones racionales, condensando principios universalmente válidos que remiten a verdades cognitivas, las ideas. En esta ontología, verdad, belleza y bondad se ubican como la tríada que articula la metafísica del ser. Y esto es importante, porque aquí las cosas tienen una esencia que fundamenta racionalmente la realidad. En este sentido, la imagen no solo tiene la habilidad de representar la apariencia fenoménica del mundo, pues también permite dar visibilidad a conceptos y abstracciones, coadyuvando a la generación y actualización de conocimiento, no solo artístico, conocimiento científico, metafísico, teológico y toda una serie de conocimientos teóricos. Este breve resumen de los principios de organización de la ontología clásica sirve como punto de partida para proponer un desplazamiento hacia un universo conceptual que no opera bajo estos criterios epistemológicos que sustentan la autoridad del discurso científico, ¿no?, que finalmente se deriva de este tipo de ontologías, como forma de conocimiento universal y como la única vía para acceder a una realidad que también es concebida como una realidad universal. Bueno, ubicándonos ahora en esta parte del mundo, en nuestro continente. Cuando O'Gorman analizó la Coatlicue, la caracterizó como la más auténtica representación de lo monstruoso, de un ser irreal, inhumano, en tanto síntesis viva y trágica de una dualidad de naturalezas. Esta encrucijada se opone a la realidad racional y por ello es posible solo bajo la fluidez del mito.
En esta descripción, lo monstruoso es entendido como el orden que va contra naturaleza, pero se alimenta de ella, y encontramos entonces que habrá desproporción, dislocación, metáfora, estilización. Efectivamente, estos elementos están presentes en el imaginario prehispánico del centro de México, pero es preciso revisar cómo están operando. Bueno, la Coatlique forma parte de una serie de deidades femeninas cuyos cuerpos han sido objeto de una manipulación violenta que se explica a la luz de las historias, como sucede, por ejemplo, con Tlaltecutli, quien fue partida a la mitad por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca para crear con la mitad de su cuerpo el cielo y con la otra mitad la tierra. Conocemos también a Coyolxauhqui, ¿verdad? No tengo la imagen, pero sabemos que precisamente ella se transformó en la luna. Y hay otros personajes como Quetzalcóatl, cuya historia cuenta con diferentes versiones, entre las que destaca la de su transformación por la acción del fuego en estrella de la mañana. El elemento ígneo también afectó la forma de Itzpapalotl, quien después de ser engañada para saltar a una hoguera, explotó dando origen a una serie de pedernales de colores. O tenemos a Copil, el sobrino de Huitzilopochtli, quien murió al sostener una batalla con su tío, y su corazón fue arrojado a la distancia, cayendo en el centro del lago de México, y de este nacería el nopal sobre el que se posaría después el águila, señalando el sitio de fundación de México Tenochtitlán. Finalmente, tenemos el caso de Nanáhuatl y Tecusistecatl, el sol y la luna, quienes saltaron al horno incandescente para salir transformados en los astros de la nueva era mexica. Estas transformaciones también funcionan a un nivel colectivo, como sucede con los habitantes de las eras anteriores a la mexica, quienes fueron convertidos en peces, aves y monos al final de los respectivos soles cosmogónicos, o Tata y Nene, los sobrevivientes del diluvio, quienes por desobedientes fueron decapitados y sus cabezas se cosieron a sus nalgas, convirtiéndolos en perros. Un aspecto importante de estas historias es que, a excepción de dos personajes, Tlaltecutli y posiblemente Itzpapalotl, todos los demás protagonistas son humanos. El texto de O'Gorman utiliza una serie de referencias conceptuales que funcionan por oposición: historia y mito, naturaleza sobre naturaleza, humano, monstruo, humano, animal, humano, divino. Esta división tiene sus bases en una epistemología ajena a la náhuatl y resulta limitada para comprender la dinámica que opera en las imágenes prehispánicas y las historias arriba citadas. Si observamos con detenimiento las escenas registradas en un amplio corpus de objetos procedentes del centro de México, y estoy abordando en esta muestra piezas de lítica, cerámica, códices, pintura mural y pintura rupestre, es posible identificar lo que considero son 3 características fundamentales para comprender aspectos de la cultura visual de esta región. La primera es que muchas de estas escenas presentan momentos que condensan eventos importantes de una historia, pero aparecen disociados de secuencias narrativas, que básicamente han sido estas imágenes que he puesto ahorita como ejemplo, y pues ahorita no tengo tiempo de analizar a fondo la Piedra del Sol, pero en realidad el contenido es muy complejo, aunque es simplemente una imagen la que se nos muestra, ¿no? Incluso aquí hay 5 protagonistas, nos están dando la fecha del nacimiento y de muerte de este sol, que se llama 4 movimiento. O tenemos también algunas piezas, esta es la reconstrucción de una pieza de cerámica en donde vemos a distintos personajes que están participando, pero no forman parte de una secuencia narrativa. Claro, sí existen estas secuencias, pero generalmente aparecen precisamente dentro de los libros históricos, como la Tira de la Peregrinación, o en algunos mapas y anales coloniales, ¿no? Son otro tipo de géneros. Otra característica importante es que la identidad de los personajes en estas escenas se construye a partir de la superposición de distintos elementos. Muchas veces son elementos que tienen alto grado de abstracción, que al fusionarse condensan una multiplicidad de órganos, fluidos, objetos, tiempos y ángulos de visión, generando composiciones simétricas, multiangulares, donde la perspectiva múltiple incorpora planos, figuras, registros y colores. Es importante señalar, eso no significa que sea caótico, generalmente tienen un orden simétrico y respetan una organización. De este modo, es posible observar personajes con cuerpo humano y miembros de animal, generando construcciones similares a las quimeras. Este fenómeno no solo sucede con las criaturas, ya sea antropo o zoomorfas, pues también afecta a los objetos. Y un ejemplo son los envoltorios sagrados en los que toman cuerpo los dioses y los ancestros, además de otros objetos en donde se pueden observar estas fusiones, por ejemplo, en tocados,
incensarios y objetos relacionados con la tecnología sacrificial. Uno de los ejemplos más conocidos son los pedernales. Esta dinámica resulta incompatible con los principios de identidad esencialistas derivadas del mundo clásico y básicamente pues, es de esta filosofía platónica de la que básicamente hablamos. Pues un síntoma recurrente en las imágenes prehispánicas es la ausencia de taxonomías fijas que respondan a divisiones de clase, género, especie, como los que rigen los principios de organización y diferenciación en nuestras ciencias biológicas. Las imágenes precolombinas muestran casos donde la autonomía de las partes, que puede incluir tanto órganos del cuerpo como insignias, esto es muy importante, logran conformar un cuerpo y otorgarle vida al articularse y activarse de manera independiente pero sincronizada, como se observa, por ejemplo, en esta lámina del Códice Lod, donde se muestra cada uno de los componentes físico-anímicos del personaje representado. Esta es una persona, ¿no? Y estamos viendo cómo está compuesto su cuerpo. Estos códigos de representación, la combinación de partes para formar la unidad, han sido analizados desde una perspectiva formal, dando pie a la identificación de lo que hoy conocemos como el estilo Mixteca Puebla. Bueno, ha corrido mucha tinta en torno a este tema. Tenemos desde Bailán, Jiménez Moreno, Robertson, Nicholson, el mismo Pablo Escalante en el instituto, ¿no? Y sus alumnas Saeco y Marisa, quienes han estado pues analizando este fenómeno. A mí me interesa abordarlo, pero desde otra perspectiva. Otra característica importante de estas imágenes es que en las escenas pintadas o grabadas, los protagonistas realizan diferentes acciones, de las cuales un muy alto porcentaje muestran la ejecución de rituales. Y estos rituales generalmente son ofrendas o sacrificios, autosacrificios. Es importante señalar, bueno, en esta imagen es muy clara, ¿no? Son dos personajes que están perforándose el pene y con la sangre que sale de este autosacrificio están alimentando a una planta de maíz que a la vez está surgiendo del vientre de una deidad. Entonces vemos cómo está este tema del sacrificio, del autosacrificio, pero es importante señalar que a veces solamente no vamos a encontrar la escena propiamente del autosacrificio. Una vez que conocemos cómo está funcionando todo este corpus y que podemos identificar los elementos, los encontramos aislados, pero sabemos a qué se está haciendo referencia, ¿no? Y esta imagen es muy clara. Es importante aclarar que estas no son escenas de vida cotidiana, sino eventos que muestran la aplicación de una compleja tecnología que permite a los ejecutantes interactuar con seres no humanos, poderosos, o bueno, aquí sería muy complicado decir son humanos, son no humanos, son dioses, son potencias, ¿no? Todas estas categorías que nosotros utilizamos pues empiezan a problematizarse. Lo importante es que todos estos seres van a permitir precisamente influir en acciones como por ejemplo recuperar la salud, atraer lluvia, negociar permiso para cazar, alimentar a los ancestros, poder entrar a ciertos espacios que están prohibidos, ¿no? Por ejemplo, partes en el monte. Entonces, en realidad estamos hablando de imágenes que tienen por objetivo mostrar la red relacional de criaturas y fenómenos que conforman la realidad, una realidad medioambiental o cosmológica de sus usuarios. Estas no son imágenes simbólicas, no son imágenes míticas, porque en ellas se decodifica información que muestra la adecuada manera de interactuar con los miembros de una comunidad que está integrada tanto por agentes humanos como no humanos, potencias, ancestros, deidades, fuerzas naturales, animales, vientos, cerros o plantas que conforman una compleja ecología social que incide en el devenir del mundo a diferentes escalas, desde la escala de lo familiar hasta la escala de lo cosmogónico. En este mundo, las identidades fluctúan y se materializan en formas que son consecuencias de las acciones tomadas. De esta manera se articula la esfera ética, estética y ontológica, arrojando nueva luz sobre las escenas de transformación que abarcan tanto desmembramiento y segmentación como multiplicación de órganos, adquisición de partes corporales animales, vegetales, estelares o, en su caso, estelas de parto. Estas escenas muestran la manera en que funciona la tecnología regenerativa asociada, entre otras acciones, al sacrificio. Por cuestiones de tiempo no puedo ahorita profundizar mucho en el tema, solamente quiero mostrarlo. En este contexto se puede enmarcar al monolito del Acuatlicue,
una pieza que aprovecha un soporte tridimensional para presentar en proyección volumétrica el momento de la transformación de la mujer en un ente identificado por su falda de serpientes. Y esto es bien importante, porque ¿quién es la Coatlicue? Bueno, su identidad no está dada ni por su rostro, es su falda, Coatl-Icue, su falda, serpientes, su falda. Y veremos que hay otras deidades, por ejemplo, Chalchiutlicue, ¿no? Chalchihuites, su falda. Hay muchas deidades que toman su nombre a partir de la vestimenta, de la manta, del vestuario que están utilizando. Coatlicue aparece referida como bueno, para entender un poquito mejor esto, veremos que Coatlicue aparece referida como la protagonista de dos historias. En una es la madre de Huitzilopochtli, quien queda preñada al guardar un plumón blanco en su seno mientras barre. Este acto puede interpretarse como un fenómeno equiparable a la concepción milagrosa de María, de hecho en las fuentes del siglo XVI así se interpreta. Aunque es posible proponer una nueva mirada si ubicamos el episodio dentro de la dinámica que aquí se ha referido, donde agentes humanos y no humanos, diferenciados por su tipo de cuerpo y atributos, interactúan eficazmente para producir una transformación dirigida, que generalmente consiste en un acto generativo. En este caso, es el embarazo, que se produce por la interacción del cuerpo de la mujer y el plumón, que debo decir es característico de Mixcoatl y de los guerreros destinados a morir en sacrificio. Cabe señalar que las historias de mujeres que son fecundadas al entrar en contacto con objetos como chalchihuites, flechas, plumas, frutos o huesos de difuntos aparecen con frecuencia en los relatos mesoamericanos para explicar el nacimiento de niños prodigiosos, quienes participarán en el paso de una era a otra o en la renovación de algún aspecto del cosmos. Y bueno, cabe señalar también personajes históricos como Moctezuma y Luicamina nace por este tipo de acciones. La segunda historia en la que participa Coatlicue ocurrió el día en que el sol fue creado, pues, junto con otras 4 mujeres, nuestra protagonista ofreció su vida en sacrificio para que el sol pudiera transformarse. Las 5 víctimas dejaron atrás sus faldas y recibieron culto a través de estos objetos. Cecilia Klein propone que estas prendas encarnan los formidables poderes generativos de sus dueñas, quienes permanecieron con los hombres después de su muerte gracias a los textiles, e incluso se dice que después volvieron a tomar vida, muchos años después. Esta historia revela una relación de equivalencia entre las faldas y los cuerpos femeninos, desestabilizando no solo nuestras clasificaciones taxonómicas, sino los principios epistemológicos que construyen la realidad como la conocemos, demostrando que para entender estos fenómenos es preciso buscar en las fuentes, en este caso las imágenes, las claves para reconstruir aspectos de una ontología otra. En esta primera fase de investigación fue posible identificar que en el centro de México existen transformaciones que no son progresiones determinadas por reglas biológicas, sino que responden a procesos particulares, individualizados, que son producto de las acciones, bien o mal ejecutadas, de sus protagonistas. Y así tenemos el caso de Nanahuatzin, el sol, quien se gana el honor de transformarse en el gran astro después de ejecutar sus rituales durante 4 días de manera impecable para después arrojarse a la hoguera voluntariamente. Mientras Tecusistecatl, quien estaba destinado a ser el sol, se convertirá solo en la luna como resultado de su falta de aplomo al momento de ofrecer su vida al fuego. Por su parte tenemos a Tata y Nene, quienes fueron convertidos en perros, ¿verdad? Esto como consecuencia de un castigo por romper las prohibiciones de las prácticas. En conclusión, las transformaciones que aquí estamos viendo revelan la existencia de un sistema jerárquico que no está basado en la progresión evolutiva unidireccional de las especies, sino en los méritos personales derivados del cumplimiento cabal de normas y de rituales, en la correcta aplicación de la tecnología regenerativa que tiene incidencia en la esfera social. Y eso es muy importante porque estamos hablando de la reconstrucción de una ecología que sería social. De aquí deriva el concepto de transformación dirigida. Y todo esto es posible porque las semillas de la transformación parecen estar presentes en todos los seres que habitan el mundo, pero para activarlas hay que merecerlo a través de las acciones. Bajo esta perspectiva toma mayor sentido el concepto masegual, que deriva del verbo masegua, que significa conseguir o merecer. Tlamasegua, en otra construcción, significa hacer penitencia. Y maseguali, ¿saben lo que significa? Es hombre, es el nombre que se le da al hombre, al ser humano, vasallo o merecedor. Gracias. Agradecemos a nuestra compañera Ana Díaz por esta exposición muy corta, pero
llena de implicaciones y de muchos puntos complejos que toca. Yo en lo particular tendría muchos comentarios y preguntas, pero quiero darle preferencia desde luego a ustedes. Sí, por ahí tenemos un comentario o pregunta. ¿Alguien le lleva el micrófono? Sí, aquí Ya. está. Mi pregunta es, el material que estás presentando es del periodo posclásico y el códice Borgia es del 16. No. No es cierto, es el florentino, el del 16. Sí. La situación acá es, la estética esta estética en el altiplano central se fue forjando supongo, en el periodo clásico, en el 300 más o menos, pero ¿se puede rastrear algún tipo de influencia de las culturas de Oasis América y después en la migración hacia el sur? Por ejemplo, ya que estás hablando de un grupo náhuatl, supondría que también la estética es compartida como con los nicaraos más al sur en lugares que no son propiamente el altiplano central. Entonces, esta estética, históricamente, ¿hasta dónde se puede rastrear? ¿O se puede rastrear nada más por los códices y por esculturas y ese sentido? Bueno, mira, una respuesta más concreta de esta pregunta de las influencias y del movimiento, de lo que sería, aquí me gustaría como ubicarme en el estilo Mixteca Puebla, se puede seguir en la tesis de maestría de esta Marisa Álvarez y Casa, quien ve a través de la cerámica el caso específico, ¿no?, de Cholula, la interacción con cerámica maya y cómo precisamente desde el clásico, ¿no?, el posclásico empiezan a darse estos movimientos, influencias en diferentes momentos y en diferentes direcciones. Esto es muy importante porque efectivamente en esta tradición del posclásico vamos a encontrar elementos que muchas veces podemos encontrar en un pasado muy remoto, otros que se desarrollan en ese momento, pero es que es bien importante aquí señalar que los movimientos, tanto la esfera o la línea temporal y la línea espacial, es muy complejo hacer un seguimiento de entrada porque esta noción de culturas que están ancladas a un territorio, ¿no?, y no se mueven, pues es muy compleja. Efectivamente, vemos en la historia de los mexicas, en el posclásico, ¿no?, toda esta cuestión de las migraciones, del contacto de gente que se va y regresa, entonces conforman un escenario mucho más complejo de movimientos, ¿no?, en primer lugar. En segundo lugar, si nos metemos en esta cuestión del estilo, el estilo Mixteca Puebla, que es como el término que tenemos más delimitado, que está precisamente en el posclásico, en realidad abarca a la vez una serie de subestilos que no han sido como muy bien analizados, ¿no? Entonces, efectivamente, vamos a encontrar relaciones entre el centro de México, en algún momento son relaciones, ¿no?, en Teotihuacán, antes de los nahuas, con los teotihuacanos al área maya, hacia el norte, hacia el occidente, hay grupos nahuas que están precisamente en Centroamérica, entonces es un escenario muy complejo que necesita todavía como pues un estudio más profundo. Aquí nada más te querría decir que no nada más estoy hablando de centros de grupos nahuas, también estoy presentando ejemplos, estos del Códice Borgia, que no se sabe si son nahuas o son mixtecos, ¿no? Están como estas dos hipótesis, entonces es como muy amplio. Bien, ¿hay alguno? Allá al final, ¿hay dos manos o...? Sí. De hecho son tres. Uno de los que levanta la mano, curiosamente, tiene dos manos. Sí. Sí, nada, que lo están pasando. Bueno, te felicito por tu presentación. Gracias. Magnífica. Y yo quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión de el apego que tenemos los mexicanos hacia lo que los otros consideran monstruoso? Porque para nosotros sí, la Coatlicue es bellísima, pero no es como una idea estética generalizada, ¿no? Esa es una de las preguntas. Y la otra es... Aprovechando, muchas gracias, de verdad estuvo bellísima tu exposición, pero no sé si tienes datos acerca de cómo se recibió el texto de Edmundo Gorman,
el arte de la monstruosidad en su tiempo por nuestros intelectuales. Gracias. Bueno, pues aquí voy a regresar. Gracias por las preguntas. Este texto de O'Gorman, de hecho, me pareció importante para esta presentación, entre otras cosas porque es antecedente de otro gran texto de un investigador precisamente del Instituto de Estéticas, que es Justino Fernández, en donde precisamente él tiene pues, todo un trabajo dedicado al estudio del Acuatlicue, y en este estudio del Acuatlicue él dialoga con O'Gorman, ¿no? O sea, hay cosas que toma de O'Gorman, pero también tiene como una contrapropuesta, y entonces es muy interesante, porque es un texto muy breve, en realidad. O'Gorman, además, él dice, bueno, yo no sé, o sea, yo no soy historiador del arte prehispánico, pero tengo una pregunta que es muy válida y qué se puede hacer para uno acercarse, ¿no? Con esta distancia temporal y con esta distancia cultural. Que es algo que, por ejemplo, los antropólogos hoy están haciendo trabajos muy interesantes, pero están con las comunidades vivas, ¿no? ¿Qué sucede con esta distancia? Entonces, efectivamente es un texto muy importante que, bueno, yo volví a dar con él nuevamente ahorita en una clase del seminario, y aquí trato de contestar, ahora me voy hacia tu pregunta. Cuando lo volví a leer, viendo cómo utiliza esta categoría de lo monstruoso, también es una categoría que tiene como una historia, ¿no? Entonces él está, O'Gorman me parece que está utilizando un enfoque de estas categorías estéticas kantianas, ¿no? Entonces, entre otras cosas, por eso lo monstruoso, porque está buscando como una solución viable para no hablar de belleza, de esta belleza clásica, que es como él además lo posiciona en su texto. Entonces es muy interesante porque es una opción válida en su momento, ¿no? Muy válida, muy interesante, de decir, es que no es la belleza, necesitamos hacer una pregunta desde la estética por cuestiones de sensibilidad, pero no es la belleza la que nos está marcando las pautas. Y efectivamente, en la versión escrita en el texto, una de las cosas que quiero retomar es esta situación que a veces se malinterpreta, por ejemplo, los antropólogos o quienes no están muy cercanos a las discusiones de arte y estética, que piensan que hablar de estética es hablar de belleza. Y entonces por eso dicen, bueno, es que no se puede hacer un trabajo ni de historia del arte ni desde la estética de las obras elaboradas por grupos no occidentales. Es que no es cierto, no es la belleza. La belleza tiene una historicidad y usos muy específicos, ¿no? Por eso también me centré un poco en Platón. Bueno, ¿alguna última? Pues ya no da tiempo para más. Bueno, yo tendría una, bueno, yo tengo muchas, pero solo voy a elegir una que yo me quedé confundido. En alguna parte de tu texto, en la primera mitad, comienzas pues diciendo que la estética pues es una rama de la filosofía. Pero bueno, después abordas estos términos de estética, ontología y epistemología. No me queda claro si tu postura es o tiene que ver con respecto a las categorías con las cuales nosotros analizamos o las herramientas que como académicos podemos emplear para acercarnos al arte antiguo, o efectivamente piensas que hay en sensu estricto filosofía prehispánica que tenga estética, ontología y epistemología. No me queda claro eso. Sí, no creo que estos son términos que yo utilizo que a mí me están permitiendo entender ciertos aspectos a partir de ciertas preguntas. No es que yo los esté utilizando, es un poco como utilizamos la lingüística, ¿no? O sea, supongo, o sea, nos sirve como material, como referencia para hacer estudios a partir, ¿no?, de una base. Efectivamente, uno de los problemas es la manera en que se usan conceptos y que se aplican estos conceptos, ¿no? Y estoy tratando de ser como muy cuidadosa, por eso yo no hablo de dioses, no hablo, ¿no?, porque no me queda claro cuáles son estos estatutos ontológicos. Sin embargo, sí creo que son estatutos ontológicos, ¿no?, de una teoría del conocimiento de los seres. Entonces yo los utilizo porque a mí me sirvieron para poder articular estas áreas, pero pues no sé cómo era. Bueno, pues pienso que es una ponencia muy rica, en pocos minutos ha levantado muchos puntos de reflexión, y le damos muchas gracias a Ana,